Hola, una vez más contigo estamos en tu programa Vidas de Fe. Es para mí un privilegio poder dirigirme a ti y poder compartir una enseñanza más que encontramos en la palabra de Dios. Sabemos que la palabra de Dios es un libro en el cual nosotros encontramos cómo Dios se manifestó a su pueblo y se sigue manifestando a nuestras vidas. Así que te invito a que me escuches este momento y podamos disfrutar de la palabra del Señor. Y hoy vamos a hablar acerca de provisión y victoria. Y vamos al libro de 2 de Reyes 3:17. Dice así: porque Jehová ha dicho así, no veréis viento ni veréis lluvia, pero este valle será lleno de agua, y beberéis vosotros y vuestras bestias y vuestros ganados. En aquellos tiempos el pueblo de Israel estaba pasando por una situación difícil, donde no había sequía, donde no había agua. Y esta es una historia donde nosotros podemos ver la provisión de Dios. Podemos aplicarla a nuestras vidas en tiempos difíciles. Cuando nosotros atravesamos, pensamos que estamos viviendo desiertos y que ya no hay esperanza, que ya no hay respuesta, que ya se acabó. Pero sucedió que el ejército de Israel y Judá estaban enfrentándose con un pueblo enemigo, y este pueblo enemigo eran los moabitas, y atravesaban un desierto, y después de 7 días el agua se le había terminado. Creyeron que iban a morir, o sea, pensaron, dijeron, ya no hay agua, y ustedes saben la importancia que el agua tiene en nuestras vidas. Es vital el agua, es importante el agua para calmar nuestra sed, para poder tener vida nosotros, porque cuando nosotros no bebemos agua, nos deshidratamos, nos enfermamos. Y así estaba el pueblo, estaba ya diciendo, nos vamos a morir. Y estaba seco, la tierra estaba seca, y ellos y sus animales estaban padeciendo del agua. Entonces fueron a ver al profeta Eliseo, quien les dijo que cavaran pozos, lo acabamos de leer, que cavaran pozos porque sin lluvia esos pozos se iban a llenar de agua. Además, Dios le daría la victoria sobre sus enemigos. Imagínate, ellos estaban atravesando una batalla, estaban enfrentando un problema, no uno, sino un problema trajo otro problema, y así sucede en nuestra vida. Un problema viene y después nos enfrentamos a otro problema. Y hay un dicho que dice, que yo recuerdo mucho, que dice que si no es pelo es mosca. Cuando los problemas vienen, eso me recuerdo cuando me decían, si no es una cosa es otra situación. ¿Por qué? Porque así sucede en la vida del hombre, así sucede en la vida del ser humano. Pero la Escritura dice que ellos buscaron al siervo de Dios, ellos buscaron dirección. ¿Qué podían hacer para poder obtener el vital líquido? Y en ese entonces estaba el profeta Eliseo. Se acordaron del profeta Eliseo, y el profeta Eliseo les dijo que cavaran pozos. Y al otro día temprano todo el valle estaba lleno de agua. Estaba lleno de agua, de manera sobrenatural. Tuvieron agua para beber ellos y sus animales. ¡Qué precioso es nuestro Dios! El Señor no quiere que nosotros padezcamos. El Señor no quiere que nosotros muramos.
a veces la desesperanza, a veces la angustia viene y dice uno, ¿ahora qué voy a hacer? Uno ve tan grande la situación, pero ellos buscaron dirección, ellos buscaron al profeta. Y Dios estaba dando la salida. Entonces el ejército, si nosotros seguimos leyendo, dice que el ejército enemigo alcanzó ver el agua. Y el agua bajo el reflejo del sol se miraba como que hubiera sido sangre, dice. Porque el reflejo, imagínate el amanecer, cómo se pone el sol, reflejaba el sol, pero dice que cuando ellos venían directamente contra el pueblo de Judá, venían contra el pueblo de Dios, dice que ellos vieron que había sangre y ellos dijeron, uy, ya se murieron. Pero ellos no sabían que era el agua cristalina, era agua pura. Entonces dice que ellos creyeron que los reyes se habían peleado entre ellos, o había habido una matanza, había habido derramamiento de sangre y que el pueblo de Judá estaba derrotado. Dice que ellos se acercaron al campamento israelita. Y ellos dijeron, vamos a tomar las pertenencias, no hay vida en ellos, ya murieron, los animales están débiles, ellos estaban sin agua, sin fuerzas, no tenían para pelear, ya estaban, ellos dijeron, ellos ya fueron vencidos, pero ¿cuál fue la sorpresa? Dice que se acercaron al campamento de israelita y cuando ellos decidieron tomar el botín, o sea, las pertenencias, dice que ahí el pueblo de Dios contraatacó y tuvieron una gran victoria contra el ejército de Moab. Mira qué linda la historia, qué linda la palabra de Dios que nos muestra cómo Dios obra en tiempos de dificultad. ¿Y cómo vamos a aplicar esta historia? ¿Cómo vamos a aplicar esta palabra a nuestra vida? Estamos pasando, quizás tú estás pasando por un tiempo crítico, un tiempo de una situación de escasez, de enfermedad o alguna dificultad, pero tú debes de mirar hacia Dios, tú debes de invocar el nombre de Dios, tú tienes que, dice la palabra de Dios, que con el corazón se cree y con los labios se confiesa que Jesucristo es el Señor. Tú debes de confesar con tus labios y creer en tu corazón que Él es el Señor, que Él es todopoderoso, que Él peleará la batalla por tu vida. Por eso ese programa se llama Vidas de Fe, porque a través de la fe nosotros nos acercamos a Dios. Dice que nosotros nos podemos acercar a Dios a través de la fe. No necesariamente tenemos que tener una escultura, una imagen, no. Dios es espíritu y es verdad, y todo aquel que invoca el nombre del Señor dice que Él escucha en el momento de la dificultad. Entonces, yo quiero decirte que Dios suple nuestras necesidades, Dios sana nuestras dolencias, Él nos ayuda para que nosotros podamos salir adelante de esos conflictos que estamos viviendo en nuestra vida personal. Si hay algún problema familiar, busca ayuda, busca consejo. Hay siervos de Dios, hay ministros que predican la palabra de Dios y ellos están al servicio del pueblo de Dios. Si tú quieres un consejo, si tú quieres una oración, no dudes en buscar, en llamar. Nosotros nos ponemos a las órdenes. Nosotros somos Ministerios Dios Fuerte Internacional y estamos al servicio del Señor, al servicio de ustedes. En algún momento tú te sientes débil, en un momento tú te sientes que ya tus fuerzas ya no dan. Es necesario buscar ayuda. Dice que donde dos
o tres se ponen de acuerdo en su nombre, ahí está Él. Aun cuando estés solo en tu habitación, cierra la puerta y clama al Dios Todopoderoso, y Él está atento al clamor de su pueblo, de sus hijos. Pero hoy yo te digo que Dios promete, dice que Él es fiel, Él no nos paga de acuerdo a nuestras maldades, Él no nos paga de acuerdo a nuestras iniquidades, Él está ahí cuando nosotros venimos con un corazón dispuesto, creyendo que Él nos escucha, derramando nuestra vida delante de Dios y decir: Señor, ayúdame, auxilio. Así vemos una historia de un hombre que cuando Jesús anduvo en la tierra, dice que él escuchaba, él era ciego, y un día le dijeron: ya cállate, deja de estar gritando, y él solamente decía: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y eso es lo que nosotros estamos llamados a hacer, pedir misericordia, es clamar a Dios en el tiempo de la angustia. Dios te confirma hoy que aunque no veas nada que se parezca a lo que Dios te prometió, tú debes de estar firme en que Dios lo hará de la manera que Él le plazca, pero Él responderá a tu oración. No dudes, Dios es así, Él obra de diferentes maneras, Él puede hacer visible su poder mientras trabaja, pero también puede hacer que los milagros aparezcan sin que nadie los anuncie. Tú puedes recibir ese milagro que tanto estás esperando, que tanto estás suplicando, pero tú dices: ahora, Dios, ¿qué es lo que tengo que hacer? Mira, fueron 3 pasos que vemos en este pasaje tan hermoso. Él dice: caben pozos en el valle, caben pozos. Número 2, no verán lluvia. Número 3, el valle tendrá agua. Imagínense, es poner en acción lo que Él dice. No verán lluvia, dice, caben pozos, no verán lluvia, el valle tendrá agua, o sea que la tierra se llenó de agua, los pozos fueron llenos. Cavar pozos significa creer lo que Dios dice. Eso es muy importante, creer lo que Dios nos dice, seguir haciendo su voluntad, a seguir buscando primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Y dice: mantener tu fe enfocada en el Señor. Eso es lo que significa no verán lluvia. Mantener tu fe enfocada en el Señor. Qué lindo es mantenernos firmes, creyendo que para Él no hay nada imposible. Entonces, nosotros debemos de proclamar la palabra de Dios sobre toda situación, porque si a Él así lo dice, Él lo hará. Amado, amada hermana, ¿cuál es la situación que te acongoja? ¿En qué situación estás atribulada? En este mundo nosotros nos angustiamos y viene el estrés sobre nuestras vidas, la angustia, y la angustia se refleja, la angustia es como una carga, es como algo insoportable, duele la espalda, duele la nuca, duele todo el cuerpo cuando uno está angustiado, cuando uno tiene un problema, no lo habla, cuando uno calla. Es importante que nosotros podamos proclamar la palabra de Dios sobre la situación que estamos viviendo. Debemos de confiar totalmente en el poder de Dios, debemos de cavar esos pozos y prepararnos para ver la gloria de Dios. No importa cuál sean las circunstancias ahora que tú estés viviendo. No importa que no veas nada. Dios lo hará. Si tú crees, para el que cree, todo le es posible. Si tú crees, verás la gloria de Dios. Si tú ves que el panorama quizás está muy oscuro de lo que tú estás viviendo, no te enfoques en tu problema, enfócate en cavar ese pozo. Dice, creer lo que Dios dice. Eso es cavar pozo.
Eso es creer, porque ellos creyeron y ellos pusieron las manos a la obra y trabajaron y vieron el resultado de la obediencia, vieron cómo es que ellos derrotaron a sus enemigos. Había escasez de agua, había hambre, o sea, cuando no hay agua no hay cultivo, nos debilitamos. Cuando absorbemos un poco de agua, cuando hace mucho calor, dice, no, ay, qué rico, ¿verdad? Damos gracias a Dios por ese vital líquido, el agua. Y quiero decirte, el agua es la palabra de Dios en tu vida. Dice que el que en mí cree, de su interior, dijo Jesús, correrán ríos de agua viva. Entonces, Dios te dará la victoria siempre. Cada vez que tú quieras enfrentar los problemas, si clamas a Dios, si te acercas a Dios, si le crees verdaderamente, vas a ver la gloria de Dios en tu vida. No importa cuál sea la dificultad que tú estés viviendo, pero es necesario, acércate a Dios. Si tú tienes en tu casa la palabra de Dios, escudriñala, léela, porque ahí encontramos promesas. ¿Sabes cuántas promesas hay en la palabra de Dios? Hay 3,000 promesas. Y cuando nosotros leemos las promesas de Dios, Dios las cumple, siempre y cuando nosotros le obedezcamos, siempre y cuando nosotros creamos en nuestro corazón que Él es poderoso, creer en Él, en su poder, creer en la victoria que Él nos dará en cualquier adversidad. Tenemos un enemigo y ese enemigo siempre va a querer venir en contra de nuestra vida. Dice la palabra de Dios que Satanás o el diablo en San Juan dice que él solo vino para matar, robar y destruir. Y él destruye todo, roba nuestra paz, destruye familias, trae enfermedad, trae problemas, pleitos a las familias. Pero si nosotros aprendemos a buscar de Dios a través de su palabra, conocer los mandamientos de Dios, conocer la palabra de Dios, los preceptos de Dios en nuestra vida, nosotros veremos la gloria de Dios en nuestra vida. Dice su palabra que debemos de creer. Para el que cree, todo le es posible. Y nosotros encontramos, cuando el pueblo de Israel estaba pasando por un momento difícil, que ellos estaban viviendo, siendo esclavos en Egipto, dice que Dios levantó un libertador. Y si tú lees el libro de Éxodo, vas a ver cómo es que Dios trabaja para poder libertar a su pueblo. Levantó un libertador, fue Moisés. Y vinieron plagas, vinieron problemas. Y el corazón del faraón se endureció. Y no quería dejar salir al pueblo de Israel para hacerle fiesta a Dios. Y llega un momento en que sí, después de un proceso, después de una situación difícil, dice que faraón dijo, bueno, voy a dejar que vayan. Y cuando ellos salieron de Egipto, dice la palabra del Señor que se encontraron con un gran problema. Y dice que se encontraron con el mar. El mar estaba cerrado. Pero dice que ellos clamaron a Dios en ese momento. Moisés clamó a Dios y el Señor le dijo, solo dile al pueblo que marche. Y alza la vara. Y dice que el mar se abrió. Imagínate, cuando nosotros escuchamos la voz de Dios a través de los siervos, de sus ministros, de los pastores. Yo quiero animarte. Quizás tú un día te dejaste de congregar con este tiempo de pandemia y vino una situación, las iglesias ya no se abrieron por un tiempo y en ese proceso nos enfriamos espiritualmente
y después como que nos cuesta retomar una vez más, y en medio de esa situación nosotros dejamos de oír palabra de Dios, dejamos de leer la palabra de Dios, dejamos de congregarnos, y viene el enemigo y endurece nuestro corazón. Y vienen los problemas, y un problema surge otro problema y otro problema, y caemos quizás hasta en el vicio, caemos ante una situación que viene y afecta nuestra vida, y las cosas de Dios las hacemos a un lado. Y cuando sentimos, estamos vacíos, estamos solos, estamos hundiéndonos en tantas situaciones que Dios no quiere que nosotros vivamos esas situaciones. Es necesario cavar pozos, oír la palabra de Dios, actuar en el tiempo de la dificultad, actuar. Yo quiero animarte y quiero exhortarte a través de esta palabra, que si te encuentras angustiado, si te encuentras débil en tu fe, busca a alguien que ore por ti, o ve a tu recámara, ora a tu Padre Celestial en secreto, y dice su palabra que Él nos recompensará en público, Él ministrará nuestro corazón. Es necesario que tú veas la mano de Dios sobre tu vida, manifestándose en cualquier situación, en cualquier soledad, en cualquier problema, que por muy difícil que sea. Así como vemos cómo es que Dios le dio la victoria a sus hijos, la provisión vino victoria. Fueron derrotados sus enemigos, aquellos que procuraban verlos ya muertos. Vino la provisión, el agua, los animales tuvieron que beber una vez más. El pueblo se levantó con fuerza, se levantó creyendo que Él es más poderoso en nuestras vidas y que Él pelea y nos da la victoria. Yo te animo que si tú estás pasando por el problema, la adversidad, tú busques ayuda, busques de Dios, busques consejo, busca administración y saldrás victorioso. La provisión de Dios vendrá. No sé si quizás no tienes trabajo, tal vez tu economía ha sido afectada y las deudas quizás han estado sobre tu vida, pero yo te animo a que tú busques de Dios. Ese es el consejo de Dios para tu vida en este día, en este programa. Queremos que tú te levantes en fe, creyendo en que Dios todo lo puede, en que Dios todo lo hace. El Dios que yo te predico es el creador de todas las cosas, el creador de los cielos y de la tierra. Para Él no hay nada imposible, para Él somos importantes, somos su creación. Pero aparte de ser su creación, cuando nosotros le entregamos nuestra vida y le reconocemos que Él es nuestro Dios, somos sus hijos. Pasamos a ser parte de ese reino espiritual. Yo te invito que si tú no has entregado tu vida al Señor Jesús, que tú lo hagas en este momento. Quizás has llorado, quizás estás angustiado, no encuentras salida. Yo te digo, derrama tu alma. Dile, Señor Jesús, permíteme orar por ti en este momento. Dile, Señor Jesús, te entrego mi vida, te necesito. Señor, tú conoces mi corazón y yo entrego, Señor, mi corazón a ti. Perdona mis pecados. Reconozco que te necesito, Señor, y que sin ti estoy perdido. Lávame con tu sangre, Señor. Perdona mis pecados. Te abro las puertas de mi corazón.
quiero conocer más de ti, Señor. Quiero, Señor, entregar mi vida a ti. Tú sabes la situación que estoy viviendo. Y sé, Señor, que si tú, Señor, escribes mi nombre en el libro de la vida, yo en ti seré una persona diferente. Dejaré el fracaso, renunciaré al fracaso porque tú moriste en la cruz y llevaste todas mis maldiciones, llevaste todo, Señor. Y yo sé que tú, Señor, proveerás, Señor, paz a mi corazón porque la necesito. Gracias, amado Señor. Amén y amén. Si tú hiciste esta oración conmigo, ahora yo quiero orar por ti. Amado Dios, yo vengo delante de ti a poner la vida de tus hijos, Señor, que hoy hicieron una decisión por Cristo. Señor amado, escribe su nombre en el libro de la vida, Señor, y que ellos de sus ojos sean quitadas todas esas vendas, Señor, para que ellos puedan ver la grandeza de tu poder, la grandeza de tu amor, Señor. En este tiempo de dificultad, tú quites toda carga, Señor, que hay en sus vidas y que tú hagas resplandecer tu poder sobre sus vidas. En Cristo Jesús. Amén y amén. Espero que este programa, este mensaje de la palabra de Dios haya llegado a tu corazón. Y si llegó a tu corazón, hiciste esta decisión por Cristo Jesús, yo te invito a que le des un like al programa y que mandes un mensaje para poder orar por tu vida. Estamos para servirte. Declaramos toda clase de bendición para tu vida. Te mando un abrazo y muchas bendiciones del Señor. Se despide de ustedes la pastora Patricia de Velázquez. Hasta pronto.